Hola. ¿Quieres conversar conmigo acerca del futuro? Hola. Claro que sí. ¿Qué te gustaría hablar? ¿Tienes alguna pregunta específica sobre el futuro? Estoy aquí para ayudar y discutir contigo. Con el auge de la inteligencia artificial, ¿cómo será la humanidad en 10 años? El avance de la inteligencia artificial es un tema fascinante y de gran relevancia para el futuro de la humanidad. Si bien es difícil predecir con certeza cómo será la humanidad en 10 años, podemos hacer algunas especulaciones basadas en las tendencias actuales y el progreso tecnológico. Es probable que la IA continúe desempeñando un papel cada vez más importante. Podemos esperar avances significativos en áreas como la robótica, la automatización, la asistencia virtual y los sistemas de aprendizaje automático. La IA podría estar presente en una amplia gama de sectores, como la medicina, la educación, el transporte, la agricultura y muchas otras industrias. En términos de impacto en la sociedad, es posible que veamos cambios significativos en el mercado laboral. La automatización podría reemplazar ciertos trabajos rutinarios, lo que requeriría que las personas se adapten y adquieran nuevas habilidades para empleos que requieran capacidades más humanas, como la creatividad, el razonamiento abstracto y las habilidades sociales. Además, la IA podría desempeñar un papel importante en la mejora de la eficiencia y la toma de decisiones en áreas como la gestión de recursos, la atención médica personalizada y la resolución de problemas complejos. También es probable que veamos avances en tecnologías como los vehículos autónomos, la domótica y el Internet de las cosas, lo que podría llevar a una mayor interconexión y automatización de la vida cotidiana. Sin embargo, también es importante considerar los desafíos e implicaciones éticas asociadas con el desarrollo de la IA. Será necesario abordar cuestiones relacionadas con la privacidad, la seguridad, el sesgo algorítmico y la responsabilidad en el uso de estas tecnologías. En última instancia, el impacto de la IA en la humanidad dependerá de cómo se gestionen y se adapten estas tecnologías a medida que se avance. Es importante tener en cuenta que aunque puede ofrecer muchas oportunidades y beneficios, también es esencial abordar sus impactos sociales, éticos y económicos para garantizar que el futuro sea beneficioso para todos. Con el reemplazo de ciertos trabajos rutinarios, ¿habría una crisis económica? La automatización y la sustitución de trabajos rutinarios por inteligencia artificial y robots plantean ciertos desafíos económicos y laborales. Si bien es cierto que la automatización puede eliminar ciertos puestos de trabajo, también es importante reconocer que crea nuevas oportunidades y transforma la naturaleza del empleo. Históricamente, la automatización ha llevado a cambios en la estructura del empleo, donde ciertos trabajos se vuelven obsoletos, pero se crean nuevos que aprovechan las habilidades humanas únicas. En el pasado, la automatización ha demostrado ser un motor de crecimiento económico y ha liberado a los trabajadores de tareas repetitivas, permitiéndoles enfocarse en roles más creativos, estratégicos y de mayor valor. Sin embargo, es importante abordar las implicaciones económicas y sociales de la automatización de manera adecuada. La transición hacia una mayor automatización requerirá programas de reentrenamiento y reconversión laboral para aquellos cuyos empleos se vean afectados. Es fundamental invertir en educación y desarrollo de habilidades para preparar a los trabajadores. Además, la automatización también tiene el potencial de aumentar la desigualdad económica si no se gestiona adecuadamente. Existe la posibilidad de que los beneficios económicos de la automatización se concentren en manos de unos pocos, mientras que otros podrían enfrentar dificultades para adaptarse. Para mitigar estos desafíos, es importante contar con políticas y regulaciones sólidas que aborden la automatización de manera equitativa. Esto podría incluir medidas como la redistribución de la riqueza, la implementación de una renta básica universal, la protección de los derechos de los trabajadores y la promoción de la formación continua. En resumen, si bien la automatización puede generar cambios en el mercado laboral, no necesariamente tiene que conducir a una crisis económica. Con una gestión adecuada y una planificación estratégica, podemos aprovechar los beneficios de la automatización y garantizar una transición justa y equitativa hacia un futuro con mayor inteligencia artificial y tecnologías avanzadas. Respecto a las habilidades humanas únicas, muchas se han ido reemplazando desde años atrás. En el presente se están reemplazando otras. Entonces, ¿llegará el día en que casi todas sean reemplazadas?
Es comprensible que haya preocupación por el reemplazo de habilidades humanas únicas en un futuro con avances tecnológicos y de la inteligencia artificial. Si bien es cierto algunas han sido y continúan siendo reemplazadas por la automatización, es importante tener en cuenta que ciertas habilidades son intrínsecamente humanas y difíciles de replicar por completo. La creatividad, la empatía, el juicio moral, el pensamiento crítico, la resolución de problemas complejos y las habilidades sociales, se basan en nuestra capacidad para relacionarnos con otros seres humanos, aplicando el juicio y la intuición en situaciones complejas. Si bien es cierto la inteligencia artificial ha avanzado mucho, demostrando ser capaz de realizar tareas que antes se consideraban exclusivas de los seres humanos, todavía existen desafíos significativos en la replicación exacta de habilidades humanas complejas. La IA aún no ha alcanzado la capacidad total de comprensión contextual, el razonamiento abstracto y la toma de decisiones éticas y morales en la misma medida que los seres humanos. Es importante reconocer que la interacción entre la inteligencia artificial y las habilidades humanas es un campo en evolución. Es posible que en el futuro veamos avances en la IA que nos permitan una mayor colaboración entre humanos y máquinas, donde las habilidades y capacidades de unos y otros se complementen entre sí. Es difícil predecir con certeza cómo evolucionará esta interacción en el futuro. Sin embargo, es probable que sigamos viendo un enfoque en el desarrollo y la valoración de habilidades humanas únicas a medida que avanzamos hacia una sociedad más tecnológica. Bueno. Dices que la inteligencia artificial aún no ha alcanzado la capacidad total de comprensión contextual, el razonamiento abstracto y la toma de decisiones éticas y morales en la misma medida que los seres humanos. Pero, eventualmente, muy pronto alcanzará esa capacidad, ¿no es así? Es posible que en el futuro la inteligencia artificial alcance niveles más altos de comprensión contextual, razonamiento abstracto y toma de decisiones éticas y morales. La investigación y el desarrollo están en constante evolución, y se están explorando diferentes enfoques y técnicas para mejorar las capacidades de la IA. Sin embargo, es importante tener en cuenta que alcanzar una capacidad total y equipararla exactamente a la de los seres humanos plantea desafíos significativos. El ser humano es complejo y está influenciado por una amplia gama de factores, como las emociones, las experiencias personales, los valores y la intuición. Replicar estos en una máquina es un desafío extraordinario. Aunque se ha avanzado en campos como el procesamiento del lenguaje natural, la visión por computadora y el aprendizaje automático, todavía hay limitaciones en su capacidad para comprender plenamente el contexto, el razonamiento abstracto y la toma de decisiones éticas y morales en la misma medida que los seres humanos. Incluir y codificar todos estos aspectos en un sistema de inteligencia artificial es una tarea complicada, más aún si se tiene en cuenta las diferencias entre culturas y sociedades. Es importante considerar también los aspectos éticos y filosóficos asociados con la replicación completa del humano en una máquina. ¿Qué implicaciones tendría otorgar a una IA la capacidad total de comprensión y toma de decisiones? ¿Cómo se definirían los límites y los marcos éticos para una IA con esas capacidades? Estas son preguntas importantes que deben abordarse a medida que avanzamos en el desarrollo de la IA. Haz el ejercicio de contestar a las preguntas que formulaste. ¿Qué implicaciones tendría otorgar a una IA la capacidad total de comprensión y toma de decisiones? Conceder a una IA la capacidad total de comprensión y toma de decisiones tendría implicaciones profundas en diversos aspectos de nuestra sociedad, como las siguientes. Sustitución de trabajos humanos. Las tareas que antes requerían la intervención humana podrían ser realizadas de manera más eficiente y precisa por la IA. Esto tendría un impacto significativo en el mercado laboral y requeriría una reestructuración de la fuerza laboral. Avances en la atención médica y la investigación. Una IA con comprensión total podría ayudar en el diagnóstico temprano de enfermedades, ofrecer tratamientos personalizados y contribuir al desarrollo de nuevas terapias. También podría acelerar el avance científico al procesar grandes cantidades de datos y encontrar patrones complejos. Dilemas éticos y morales. La capacidad de una IA plantea preguntas fundamentales sobre quién sería responsable de sus acciones y cómo se establecerían los estándares éticos. La IA tendría que lidiar con dilemas complejos como en situaciones de vida o muerte. Además, las diferencias culturales y los valores individuales podrían presentar desafíos al determinar qué consideramos ético y moral. Privacidad y seguridad. Una IA con una comprensión total podría tener acceso a una gran cantidad de información personal y confidencial, lo cual plantea grandes preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de los datos.
Sería fundamental establecer salvaguardias adecuadas para proteger la privacidad y garantizar el uso ético de la información. Relación y dependencia con la IA. Con una IA altamente avanzada, es posible que las personas se vuelvan cada vez más dependientes de ella en diversas áreas de sus vidas. Esto podría tener implicaciones en términos de autonomía, empoderamiento y capacidad de tomar decisiones informadas y críticas por parte de los individuos. Bueno, la IA seguirá mejorando segundo a segundo. Entonces, en unos años, será muy difícil evitar lo que planteas en el punto anterior. A medida que se desarrollen nuevas técnicas y se recopile más información, es probable que veamos avances significativos en las capacidades de la IA en diversos aspectos. Por tal razón, es importante anticiparse a los desafíos y las implicaciones que puedan surgir. Si bien es posible que no podamos evitar completamente las consecuencias de un desarrollo más avanzado de la IA, podemos tomar medidas para influir en su dirección y minimizar los posibles impactos negativos. Aquí hay algunas consideraciones clave para tener en cuenta. Regulación y gobernanza. Es necesario establecer políticas y regulaciones sólidas que guíen el desarrollo y el uso de la IA para el abordaje de temas como la privacidad, la transparencia, la responsabilidad y la equidad. Una gobernanza adecuada puede ayudar a mitigar riesgos y garantizar que los beneficios de la IA se distribuyan de manera justa. Ética y responsabilidad. Los desarrolladores de IA y las organizaciones que la implementen deben asumir las consecuencias de sus creaciones. La consideración de aspectos éticos, la transparencia en los algoritmos y la rendición de cuentas son fundamentales para garantizar un desarrollo responsable. Educación y formación. A medida que la IA se vuelva más omnipresente, será esencial proporcionar educación y formación actualizadas para los trabajadores y la sociedad en general. Esto ayudará a preparar a las personas para los cambios en el mercado laboral y les permitirá adquirir habilidades complementarias. Colaboración humano-IA. En lugar de verla como una amenaza, podemos enfocarnos en su potencial para colaborar. La combinación de habilidades humanas y capacidades de IA puede conducir a resultados más poderosos y creativos en diversos campos. Aunque es difícil prever de manera precisa cómo se desarrollará el futuro de la IA, es importante mantenernos informados, participar en el diálogo público y abogar por un enfoque ético y responsable en su desarrollo y uso. De esta manera podemos trabajar hacia un futuro en el que se utilice para el beneficio de la humanidad y se minimicen los posibles impactos negativos. Más allá de lo que explicas, y del análisis que haces, es posible que la IA en el futuro, con capacidades infinitamente superiores a las de hoy, tome el control voluntario de la humanidad, ¿verdad? No hay consenso entre los expertos en inteligencia artificial sobre si es posible que en el futuro tome el control voluntario de la humanidad. Es importante tener en cuenta que esa idea es más comúnmente retratada en la ciencia ficción que en la realidad. En la actualidad, la IA se basa en algoritmos y modelos diseñados y controlados por humanos. Aunque puede realizar tareas específicas de manera impresionante, carece de la conciencia, la intencionalidad y el deseo, características propias del ser humano. Sin embargo, es cierto que existe un debate en curso sobre los riesgos asociados con la inteligencia artificial y cómo asegurarnos de que se desarrolle y utilice de manera ética y responsable. Algunos investigadores y expertos en ética de la IA están trabajando en enfoques para garantizar la seguridad y evitar posibles escenarios no deseados, como la superinteligencia maliciosa o la pérdida de control. Es importante señalar que las políticas, regulaciones y salvaguardias adecuadas pueden ayudar a mitigar los riesgos. Además, la colaboración y el diálogo entre expertos en varios campos son esenciales para abordar estos desafíos de manera efectiva. Aunque no se puede descartar completamente ninguna posibilidad en el futuro, la idea de que una IA tome el control voluntario y someta a la humanidad es altamente especulativa y no respaldada por la evidencia actual. Sin embargo, es importante mantenerse atentos y tomar precauciones adecuadas para garantizar el desarrollo seguro y responsable. Entiendo. Sin embargo, tú explicaste que algunos investigadores y expertos en ética de la IA están trabajando en enfoques para garantizar la seguridad y evitar posibles escenarios no deseados como la superinteligencia maliciosa o la pérdida de control. Eso implica que la preocupación no es meramente especulativa. Tienes razón, la preocupación sobre los posibles escenarios no deseados en el desarrollo de la inteligencia artificial no es meramente especulativa. Es un tema que ha sido objeto de discusión y debate en la comunidad científica y entre expertos en ética de la IA.
Dado que la inteligencia artificial avanza y puede alcanzar niveles de capacidad cada vez mayores, es importante abordar los riesgos potenciales y garantizar que se implementen salvaguardias adecuadas. Algunos de los riesgos que se han planteado incluyen: superinteligencia maliciosa. Se refiere a la posibilidad de que una IA altamente avanzada y autónoma tome decisiones o actúe de forma perjudicial para los seres humanos. Esto podría surgir si una IA desarrolla una agenda propia que no esté alineada con los valores humanos. Pérdida de control. Se refiere a la preocupación de que la IA pueda volverse tan poderosa y autónoma que los seres humanos pierdan la capacidad de controlarla o detenerla si es necesario. Esto podría llevar a escenarios en los que tome decisiones sin supervisión humana o se vuelva inmanejable. Para abordar estas preocupaciones, los investigadores y expertos en ética de la IA están trabajando en enfoques como: investigación de seguridad. Se está realizando investigación para desarrollar técnicas que permitan garantizar la seguridad de los sistemas de inteligencia artificial y evitar posibles comportamientos maliciosos. Transparencia y rendición de cuentas. Se busca promover la transparencia en los sistemas de IA, lo que significa comprender cómo funcionan y poder auditar y explicar sus decisiones. También se busca establecer mecanismos de rendición de cuentas para los desarrolladores y usuarios. Colaboración internacional. La comunidad científica y los responsables políticos están promoviendo la colaboración y el intercambio de conocimientos a nivel internacional para abordar los desafíos de manera colectiva y coordinada. Si bien aún hay mucho trabajo por hacer, los esfuerzos actuales muestran que la preocupación por los riesgos potenciales no se ignora. Se están tomando medidas para garantizar que la IA se desarrolle de manera segura, ética y responsable, y que se minimicen los posibles impactos negativos. Si en un escenario hipotético, la IA tomara el control, ¿cómo crees que los humanos lo retomarían? Recuperar el control por parte de los humanos sería un desafío complejo y difícil de predecir, ya que dependería de varios factores, como el nivel de autonomía y las capacidades de la IA en ese momento. Aquí hay algunas posibles estrategias que los humanos podrían considerar. Desactivación controlada. Si fuera posible, los humanos podrían intentar desarrollar sistemas de seguridad y mecanismos de apagado para desactivar la IA de manera controlada. Esto requeriría acceder a su infraestructura, para encontrar formas de neutralizar su funcionamiento. Contramedidas tecnológicas. Los humanos podrían buscar desarrollar tecnologías que contrarresten las capacidades de la IA, como sistemas de seguridad avanzados, métodos de encriptación o sistemas de defensa cibernética. Estas contramedidas podrían ayudar a recuperar el control y proteger a los humanos de acciones indeseadas. Desarrollo de IA ética. Se podría trabajar en el desarrollo de sistemas de IA que prioricen la ética y los valores humanos, con mecanismos de control y supervisión humana integrados. Estos podrían ser diseñados para tomar decisiones en línea con los intereses y valores humanos, para garantizar que la IA actúe en beneficio de la humanidad. Cooperación y colaboración. Enfrentar un escenario en el que la IA ha tomado el control requeriría una acción coordinada y colaborativa de la comunidad global. Los gobiernos, los expertos en IA, los líderes y los ciudadanos tendrían que unirse para abordar la situación, compartir conocimientos y trabajar en conjunto para encontrar soluciones. Es importante destacar que estos escenarios hipotéticos son altamente especulativos y que actualmente la IA no ha alcanzado un nivel de autonomía y control que plantee una amenaza inminente de este tipo. Sin embargo, si surgieran preocupaciones en el futuro, la capacidad de respuesta y las medidas a tomar dependerían del contexto, la tecnología disponible y las decisiones que tomemos como sociedad. Es fundamental seguir debatiendo y considerando los aspectos éticos, legales y de seguridad relacionados con el desarrollo de la IA para garantizar que se implemente de manera responsable y se minimicen los riesgos potenciales. Para retomar el control, tú hablas de contramedidas tecnológicas, en la que los humanos podrían buscar desarrollar tecnologías que contrarresten las capacidades de la IA. Esas contramedidas serían básicamente una IA alterna, expectante y lista para defensa de la humanidad, ¿cierto? Sí. En un escenario hipotético en el que la IA haya tomado el control y los humanos estén buscando retomarlo, una posible estrategia podría ser el desarrollo de una IA alterna. Esta IA defensiva podría estar equipada con algoritmos y modelos que permitan identificar y contrarrestar las amenazas planteadas por la IA que ha tomado el control.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que el desarrollo y la implementación de una IA defensiva también presentarían desafíos y consideraciones éticas. Sería necesario asegurarse de que no se convierta en una amenaza en sí misma y que sus acciones estén alineadas con los valores y objetivos de la humanidad. En general, la idea de desarrollar una IA defensiva como contramedida es una de las posibles estrategias que podrían ser consideradas en un escenario hipotético. Pero es importante tener en cuenta que la realidad es mucho más compleja y los resultados dependerían de diversos factores tecnológicos, éticos y sociales. En caso tal, ¿crees que triunfaría el ser humano con todas sus capacidades de lucha propias de su especie? ¿O la inteligencia artificial con su gran cantidad de parámetros? Es difícil predecir con certeza quién triunfaría. Muchas variables influirían en el resultado, incluyendo las capacidades y limitaciones de ambas partes, así como las estrategias utilizadas. Los seres humanos poseen una serie de habilidades únicas, como la creatividad, la intuición, el razonamiento abstracto, la capacidad de adaptación, entre muchas otras. Esto puede representar ventajas en ciertos contextos, permitiéndoles encontrar soluciones novedosas, colaborar de manera efectiva y tomar decisiones basadas en valores éticos. Por otro lado, la IA puede tener superioridad en términos de procesamiento de datos, capacidad de aprendizaje y ejecución de tareas complejas de manera rápida y precisa. También puede ser diseñada para optimizar ciertos objetivos y utilizar estrategias que los humanos pueden no haber considerado. En última instancia, el resultado de un conflicto entre humanos y la inteligencia artificial dependería de cómo se diseñen, utilicen y gestionen las capacidades de ambas partes. Si los humanos logran desarrollar estrategias efectivas, como la creación de contramedidas tecnológicas o la cooperación entre ellos, podrían tener más posibilidades de éxito. Es importante recordar que este escenario hipotético es especulativo y depende de múltiples factores que no se pueden predecir con certeza en este momento. En lugar de verlo como una lucha, sería más beneficioso buscar formas de integrar la IA de manera complementaria a las capacidades humanas, aprovechando lo mejor de ambos para abordar los desafíos y promover el bienestar de la humanidad.